Vivimos en un mundo que no se detiene. Todo corre, todo exige, todo empuja. Y sin embargo, hay una pregunta sencilla que cada vez pesa más. ¿Qué pasa cuando una persona decide parar un momento y volver a sí misma? De eso hablamos hoy, de la meditación. Una práctica antigua que para unos es disciplina, para otros refugio y para muchos una herramienta para vivir con más calma y más claridad. Estás en Expediente Peláez. Empezamos. Bueno, hoy tenemos un grupo muy nutrido de expertos en la meditación. Aquí a mi izquierda tengo a Ulrich Richter, que es fundador de Ganesha Center. Es escritor, es un conspicuo abogado. Gracias por estar con nosotros, Ulrich. Alberto, un placer. Al contrario, tenemos en Stuttgart a Uwe, que es teólogo, que ya ha estado en varios expedientes Peláez. Gracias también, Uwe, por estar con nosotros. Un placer, muchas gracias Alberto por invitarme. Tata Sandoval, que es profesora de meditación que incluso trascendental, que incluso ya empezó a meditar por ti. Gracias. Muchas gracias a ti. Pepe Gordon es profesor también de meditación trascendental. Gracias también por estar aquí con nosotros, Pepe. Un gusto. Y tenemos en la mente a José Cortés, que también es profesor de meditación trascendental. Hoy tenemos a muchos, la verdad. Gracias, Pepe. Mucho gusto, Alberto, y muchas gracias por la invitación. Al contrario. Para mí tu ayuda es muy importante. Suscríbete, dale like, dale a la campanita para que yo pueda seguir haciendo productos de calidad. Gracias. Empezamos. Cuando hablamos de meditación, muchos piensan en lugares lejanos, remotos, templos antiguos, tradiciones orientales o imágenes casi fuera del tiempo. Pero la meditación no solamente es estética ni una tendencia reciente. Es una práctica con siglos de historia que hoy vuelve a cobrar fuerza porque responde a una necesidad muy actual. Aprender a estar presente. Empezamos. Tata, por favor. Bueno, pues realmente a estar presente y a estar consciente, conectar con nuestra propia conciencia, buscando la autorrealización. Esto, como consecuencia de todo esto, claramente nos va a dar calma, eliminar estrés, sentirnos mejor y, como tú mencionas, estar presente en nuestras actividades diarias. Ulrich, pero la meditación, bueno, digamos, no existe de siempre, pero ¿no es ahora una especie de moda? Pues mira, yo creo que la gente se está reencontrando a sí mismo después de este mundo caótico y hay algunas luces, ¿no? Que nos dicen de reencontrarnos a nosotros mismos y de estar presentes. Yo creo que la meditación es cuando estamos en el aquí y en el ahora con nosotros mismos, ¿no? Y hay, como tú dices, una infinidad de lugares donde podemos meditar, en tu casa, en un templo, En un hotel. en un hotel, en un parque. En fin, yo creo que es reencontrarnos a uno mismo en cualquier lugar lo podemos hacer. Pepe Gordon. Sí, bueno, de lo que se trata es que llevar a la mente a estados más quietos, en donde curiosamente se da un estado de profundo descanso en alerta. Por Correcto, decirlo ¿no? así, caemos despiertos. Por lo general caemos dormidos, pero en este caso lo que ocurre es que la mente va experimentando capas más sutiles, más finas, y de manera natural y sin esfuerzo, se asienta en estados de mayor tranquilidad. Y lo interesante es lo que pasa en el cuerpo, porque hay estudios científicos que plantean que se reduce efectivamente el estrés, el cortisol en el plasma sanguíneo se reduce, planteando que no es una autosugestión, sino que es la respuesta al estrés, justamente, ¿no? Y bueno, esto es muy interesante porque cuando hablamos de estrés, uno dice, bueno, pero eso es lo que te sirve Es el para... mayor enemigo, ¿no? Pero curiosamente hay dos tipos de estrés. Uno que se llama el distrés, que es el que te rompe. Pero hay otro que se llama el eustrés, que es el que precisamente te plantea un reto para tener toda tu energía creativa y enfrentarte a los problemas que vivimos. Cuando estamos hablando de meditación trascendental, no estamos hablando de pasividad, sino que estamos hablando precisamente de tener esos recursos internos de energía que nos permiten enfrentar los problemas cotidianos. Correcto. Uwe, en Stuttgart. Sí, bueno, casi me da un susto que estoy rodeado de 4 profesores de meditación, entonces pienso que pinto yo aquí. Pero bueno, espero que como teólogo puedo aportar un grano de arena también. Claro. Obviamente lo que voy a decir, y esto supongo que todo el mundo lo espera, pero además es mi pleno convencimiento, el tipo de meditación que yo practico con mucho gusto además se llama oración, ¿vale? Eso es algo muy, muy profundamente metido en la fe cristiana, y da igual de qué denominación eres. Entonces, bueno,
mi parte o mi forma de meditar, y además es una palabra que se usa en el hebreo muchísimo en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, es una forma efectivamente de parar, de tomarse tiempo a escuchar. Pepe Cortés. Buenos días. Bueno, les quiero compartir que para mí la meditación tiene dos momentos. El primer momento es cuando pones a la mente tranquila, y ese es como un objetivo al principio. Y el segundo momento es cuando puedes enfocar tu mente en algo. Para dar un ejemplo, esto es cuando tienes unos miralejos y andas en el mundo, y así andamos todos con los miralejos moviéndonos y no podemos ver nada. Y de repente en la primera parte paras y ya te tranquilizas y ya puedes empezar a ver. Y ahora enfocas y ya puedes enfocar algo. Entonces, para mí la meditación tiene esos dos momentos. La primera etapa de tranquilizar la mente y la segunda de enfocarnos. Es una muy buena proyección, me parece muy bien el símil. Ahora, Ulrich, has dicho una cosa, Uwe, que me ha interesado mucho. La meditación, tenemos una imagen un poco estereotipada de lo que es la meditación, dejar la mente en blanco, y sin embargo, Ulrich ha dado un tema que me parece toral, es la oración es una meditación. Claro que puede ser una meditación. Claro, claro. Es como repetir mantras, ¿no? Cuando estamos en Correcto. alguna meditación y estamos en el silencio, mentalmente podemos estar repitiendo algún mantra sobre alguna deidad hinduista. Y es lo mismo recitar mantras que la oración, pues yo creo que tranquilizan la mente y nos reconectamos con uno mismo, ¿no? Claro. Y con aquella figura que tú tienes devoción. Correcto. Bueno, es un poco lo que tú me enseñaste. Yo ahora estoy empezando a meditar por ti, Tata, Gracias. y tenemos un mantra Sí. que lo vas repitiendo, y eso es lo que conforma el colchón de la meditación, podríamos decir, ¿no? Algo muy interesante dentro de las técnicas de meditación, y desde luego la oración es de un gran valor, pero lo que pretende la meditación trascendental es justamente trascender esa zona del pensar y de la mente. O sea, no queremos entretenernos en elaborar acerca de nada, sino trascender justamente una zona del pensar y del pensamiento. Y lo que se ha encontrado es que estos mantras, al no tener significado, entonan perfectamente para trascender estadios de la mente y conectar con un campo más silencioso dentro de ella misma. Sí, y valoro profundamente el hecho de estar pensando en dirección a algún tema o concepto divino. Eso siempre es bienvenido, pero no es nuestra intención en la meditación, es simplemente trascender esos estadios de la mente e ir a zonas de mayor silencio de una manera espontánea, no navegando en la superficie de la mente con algún tipo de contemplación, pero tampoco concentrando ni enfocando la mente en algo. Tú te imaginas el mar, es así como siempre muy agitado, y navegar en la superficie de la mente sería un estadio de contemplación, y enfocarle en un punto sería como tener una boya encima del océano. Pepe, Jorge. Bueno, yo creo que de lo que se trata se puede explicar a través de ciencia, ¿no? De física. El físico Brian Josephson, premio Nobel, decía que la meditación trascendental es como una especie de refrigerador, en donde siempre tenemos muy agitada la mente. Y entonces, ¿cómo hacemos, por ejemplo, que si tenemos un vaso de agua lleno en estado líquido, lo que vamos a tener es que las moléculas están muy desordenadas? Si enfriamos, siguiendo la tercera ley de la termodinámica, ese sistema va a cristalizar en un cubo de hielo en donde las moléculas están perfectamente alineadas. Ese es un símil, no es que nos vamos a congelar dentro de la meditación trascendental, es un símil nada más para hablar de cómo cuando se reduce la actividad, todo el sistema nervioso, toda la fisiología empieza a tener un estado más integrado y coherente. Pepe Cortés. Sí, la verdad es que me parece muy interesante. Yo escuché una definición y yo estoy muy de acuerdo con esa definición, de que la oración puede ser también una forma de meditación, pero para mí es más el estar tranquilo. Yo escuchaba esta frase que decía, orar es hablarle a lo trascendente y meditar es
escuchar a lo trascendente. Entonces, como que son dos momentos. El momento en el que tú puedes orar hablando, pidiendo, dando gracias, y la otra es tranquilizando tu mente y escuchando tu interior y la parte trascendente que tú consideres en el exterior. V. Sí, bueno, en cuanto a la oración, hay que decirlo, esto no es solamente un mantra, no es solamente repetir cosas. Claro, se puede, como se dice en el catolicismo romano, rezar el Padre Nuestro, y está perfectamente legítimo, y además es bueno hacerlo, en mi opinión. Pero también se conoce dentro de la teología bíblica el estar quieto delante de Dios. O sea, no hay ninguna necesidad de hablar continuamente. De hecho, no se debería. O sea, lo primero es precisamente parar, o sea, encontrar en nuestra vida que es una vorágine continua. Me imagino que en México no será diferente que en Madrid o en Alemania. Pararse, ¿vale? O sea, encontrar un momento para pararse. Y luego, el primer paso no es hablar o pedir o yo quiero esto, repito simplemente algo que me han enseñado, sino estar quieto, ¿vale? Quieto delante, en mi caso, obviamente digo, quieto delante de Dios, ¿vale? O sea, esto es algo fundamental. Bueno, un minuto, volvemos. Bueno, seguimos con la meditación porque tradiciones como el budismo han desarrollado esta práctica desde hace más de 2000 años. Pero la pregunta sigue siendo muy actual. ¿Sabemos realmente meditar? ¿O solamente hablamos de ello sin entender lo que implica parar, observar y sostener el silencio? Ulrich. Pues mira, creo que antes que nada también hay que hablar de cómo ser propicios a meditar, ¿no? Y hay los Bien. ejercicios de respiración, ¿no? Porque cuando platicamos de la meditación, pues no es como aplicar un switch, ¿no? Y ya estamos en la meditación. Sino hay que aquietar la mente y como lo han dicho aquí todos, pues ese es el gran punto. La mente a veces es como un pajarito que no se está quieta, ¿no? Entonces va volando, se para aquí, se para allá. Y entonces, ¿cómo vamos a aquietar la mente? Parte de empezar con unos ejercicios de respiración rítmica de pranayama, e ir aquietando la mente, ir aquietando el cuerpo y ya poder entrar en esos estados, ¿no? Bueno, Para explicarle a la gente que dice, bueno, ¿y cómo entro, no? ¿Y claro. cómo llego? ¿No? Es que antes estábamos haciendo el anterior programa, el de la glándula pineal, y coincidían todos. Ha salido el tema de parte de la meditación y ha salido el tema de la respiración. Todo el mundo coincide que la respiración es tal vez la llave fundamental Claro. hacia la meditación. Mira, en realidad lo que hace en las prácticas de pranayama o de neurorespiratorias es bajar el metabolismo. Efectivamente, fisiológicamente sí se ha visto eso. Sin embargo, la mente es como una abejita que va de flor en flor buscando el néctar, ¿no? Realmente es alguien que si ahorita estamos aquí pero escuchamos la música con la que de jóvenes fuimos felices, la mente naturalmente va a ir hacia allá. Y la mente busca lugares de más felicidad y de más conocimiento. Entonces, realmente solo tienes que darle la tendencia natural a ella para que caiga hacia un campo de inteligencia que está dentro de ella misma. Respirar está bien, baja un poco el metabolismo, claramente ayuda, pero ¿qué hacen estos mantras? Realmente llevar a la mente de una manera natural y espontánea, sin esfuerzo, a ese campo de silencio, y claramente hay otros aspectos neurofisiológicos que te llevan otra vez a salir y entrar. Pero quisiera comentar con Uber una experiencia muy linda que tengo, porque a mí esta parte de que seas teólogo me fascina. Tengo un gran amigo que se llama el Padre Gabriel, que oficia y lleva en un grupo que se llama Hogares Claret en Medellín, Colombia, a cantidad de niños de la calle con problemas de adicciones, que lo que menos tienen en sus casas es pues sustancias tóxicas, y le ha ayudado tanto este programa de meditación trascendental dentro de todo lo que él hace, que oficia misa, que da equinoterapia, pero la meditación trascendental se ha vuelto un factor importantísimo para ayudar a la sociedad, no solo a este silencio y esta reflexión hacia ti mismo, sino realmente de quitar adicciones, de ayudar a eliminar estrés y ansiedad, que esto es
bien importante, Uber, y que me gusta mucho compartirlo contigo porque es una gente que hace lo mismo que tú, llevar la palabra. A ver, Pepe Gordon. Sí, bueno, realmente de lo que se trata es que cuando se reduce el metabolismo, hay cambios en el funcionamiento del cerebro. Y esto es muy importante porque la verdad de lo que estamos hablando es de cómo abrir las ventanas de la percepción, las puertas de la percepción. Y por lo general se ha pensado que este tipo de experiencias no eran factibles porque implicaban mucho esfuerzo. Pero realmente de lo que se trata es tener un sonido, un mantra que no tiene significado y que entonces permite que la mente, sin ningún esfuerzo por su tendencia natural, como si se echara un clavado, Ajá. si tomas el ángulo correcto, todo lo demás va por sí solo. Y entonces se experimenta este estado que curiosamente ha sido cantado en grandes tradiciones. Bueno, San Juan de la Cruz, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Entonces estamos hablando de que es una experiencia universal, pero el problema es que siempre nos han dicho que tenemos un tesoro dentro de nosotros y el problema es cómo le hacemos. Y la cuestión que es muy interesante es que se tiene que tener casi la inocencia de un niño o de una niña para que precisamente se tenga esta experiencia en la que uno se deja ir, se toma ese clavado, el mantra está resonando con la fisiología de una manera muy adecuada, pero además lo que tenemos que tratar de hacer es no concentrarnos, no tener esfuerzo para tener esta experiencia, y entonces cuando no nos damos cuenta, el cerebro está empezando a funcionar con una sincronía que es extraordinaria, una gran sincronía cerebral. V y José Cortés. Sí, bueno, una vez más, bueno, ya es evidente de que no participo en ese tipo de oración que perdón, de meditación que ustedes promueven, lo cual me parece perfecto. Tenemos lo mismo en la fe cristiana, o sea, aparte de la oración que ya he hablado, pues otro elemento de la meditación cristiana, y eso efectivamente existe, es el tema del ayuno, porque tanto el ayuno como la meditación, o sea, el ayuno no es dejar de comer, ¿vale? Claro, esto se hace en el mundo secular y no pasa absolutamente nada. Cuando se combinan ambas cosas, obviamente esto tiene yo diría que tiene el mismo efecto, ¿no? Porque paras, si quieres sincronizas, yo en mi caso me sincronizo con Dios, obviamente, y con su palabra, y esto es una experiencia que yo, digamos, tengo en 4000 años de historia judeo-cristiana, ¿no? Entonces, esto para mí es algo, en ese sentido, experimentable. Y bueno, yo respeto perfectamente lo que ustedes creen y dicen, obviamente, pero esto es algo que viene de mi propia cultura. Solamente se ha olvidado, no se practica o se practica de mala manera. Se tiene una idea de ambas cosas, tanto de la oración como del ayuno, que no tienen nada que ver con la intención original. Esto simplemente para aportar algo desde mi perspectiva, que para eso obviamente me han invitado, supongo. José. Sí, bueno, yo quisiera retomar el tema de la respiración porque me parece fundamental como una llave para poder meditar. Para mí la mente es un elemento que tenemos nosotros los seres humanos, pero que fundamentalmente nos lleva hacia el pasado o hacia el futuro. Y la respiración en mi práctica personal y con mis alumnos, llevo ya 30 años dando clase de meditación, me he dado cuenta que la meditación ha sido una llave para estar en el presente. Y como bien dijeron antes, no es que necesariamente tenga que estar enfocado todo el tiempo en la respiración, pero sí al principio lo hago para poderme ubicar, para poder calmar mi mente. Y es lo mismo que a veces los alumnos me preguntan, ¿tengo que cerrar los ojos para meditar? Pues no necesariamente, puedes hacer la meditación con los ojos abiertos. ¿Tengo que estar en total, absoluta quietud para poder meditar? No necesariamente, puedes meditar también moviéndote.
Pero si tú estás tranquilo, si tú estás quieto y estás con los ojos cerrados, facilitas el proceso. Esa era la aportación que yo quería hacer. Fíjate que otra vez Uve vuelve a darnos la llave. Hablábamos de la respiración. Uve hablaba del ayuno. Hemos hecho varios, por ejemplo, hicimos uno de la Virgen de Medjugorje, en el que hablaba, era fundamental el ayuno. Y no, o sea, es que parece que van de la mano oración, ayuno, respiración para llegar a la meditación. Claro. ¿Es correcto? Sí, y mira, yo abundando en lo que dice Yogananda, que uno de los grandes gurús decía que la meditación es la concentración utilizada con el propósito de conocer al Ser Supremo, ¿no? Entonces creo que vamos todos en ese mismo objetivo de conocer al Ser Supremo, a la deidad y conocernos a nosotros mismos, ¿no? A través de todas estas técnicas. ¿Estáis de acuerdo en eso? En que sois expertos en que la meditación es la confluencia de la respiración y el ayuno. Habrá otros factores, El pero resultado. ¿son importantes? Cuando hablas del ayuno, ¿hablas de estos votos de silencio o en realidad de qué hablas? Porque No, dejó claro que el ayuno no era como lo entendemos. no, a ver, el ayuno no me estoy refiriendo a una vigilia de 5 días, no. Pero desde el punto de vista de cuando estás un tiempo sin comer, piensas mucho mejor. Cuando uno hace dieta y una vez que pasas ¿cómo se llama la palabra? No recuerdo ahora. Pero una vez que ya estás en el ayuno, a mí me ha pasado que piensas mejor y tienes la mente mucho más clara. A mí me parece que todos los caminos llegan a Roma, pero definitivamente cada Entonces, quien pero, tiene la tecnología para hacerlo. Nosotros en realidad nos gusta saber que hay ciencia detrás de esto. Hay más de 600 estudios médicos que avalan la práctica de la meditación trascendental y no descalifica tus creencias. Al contrario, yo creo que aviva tu fe en cualquiera de en lo que tú creas en cualquier ser supremo. Lo único que pretendemos es que el ser humano esté mejor, esté libre de estrés, esté realmente en una actitud más positiva a eliminar adicciones, insomnio, ansiedad y una serie de estudios que se han hecho, incluso de importantes neurólogos, que hablan de cómo se comporta el cerebro mientras practicas la meditación trascendental. Esto no descalifica a las otras, quizás no lo han hecho, no lo han probado, pero sí se ha visto que con la meditación trascendental la gente es más inteligente, más creativa. ¿Por qué? Porque realmente está eliminando estrés. Tú imagínate que amaneces un día que duermes mal y te dicen, ¿cómo estás? Mal, gracias. Sobre reaccionas a estímulos del medio ambiente. Cuando realmente tienes menos estrés en tu fisiología, tiendes a reaccionar de una manera más positiva. Correcto. Y sobre todo más inteligente y creativa. Entonces, lo que hace la meditación trascendental, avalada por toda esta investigación científica, es hacer un mejor ser humano. Que si va antes el ayuno o va antes la oración, no lo sé. Cada quien tiene sus formas. Pepe. Mira, yo soy novelista y una de las cosas que me ha interesado siempre en torno a la meditación trascendental es la creatividad que me da y la posibilidad de conectar puntos cuando mi mente está más tranquila y entonces, por lo tanto, puedo realmente, ya después de la meditación, porque la creatividad no se plantea dentro de ese silencio, la creatividad se expresa después. Tienes primero los ojos cerrados y después, cuando terminas la meditación, 20 minutos después, entonces te enfocas en la actividad cotidiana. Y lo que yo he encontrado es precisamente cómo mi percepción se refina. A mí me pasó personalmente con la lectura de la poesía. Yo leía poemas de Octavio Paz, por ejemplo, y resultaba que después de meditar, yo sentía que empezaba a entenderlos de una manera distinta porque mi percepción se había refinado. Claro. Y entonces hay un poema de Octavio Paz que lo plantea de una manera muy hermosa y que se acerca a estas experiencias. Se llama Olvido y dice: cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Húndete en esas espirales del sonido que zumba y cae y suena allá remoto hacia el sitio del tímpano como una catarata ensordecida. Hunde tu ser a oscuras, anégate en tu piel y más en tus entrañas, que te deslumbre y ciegue el hueso lívida centella y entre cimas y golfos de tinieblas
abra su azul penacho el fuego fatuo. En esa sombra líquida del sueño, moja tu desnudez. Abandona tu forma espuma que no se sabe quién dejó en la orilla. Piérdete en ti infinita, en tu infinito ser. Mar que se pierde en otro mar. Olvídate y olvídalo. En ese olvido, sin edad ni fondo, labios, besos, amor, todo renace, las estrellas son hijas de la noche. Cuando yo leía esas palabras y veía que mi fisiología me permitía apreciar de qué se trata ese silencio, entonces nos estamos dando cuenta de que hay estados más finos de percepción que hemos dejado al lado y que se pueden investigar científicamente. Mira, yo abundando en lo que dice Pepe en el tema de la meditación y siendo muy precisos, pues lo que él también desarrolla en su meditación, pues es el chakra del corazón, ¿no? Claro. Ese corazón que él toma con sus poesías, con su meditación, y creo que es también muy importante el chakra del corazón, ¿no? La devoción, el amor, cuando estamos en estos estados de una meditación, ¿no? Como lo acabamos de ver hace unos ¿Eres por segundos. corazón? Totalmente. V Ha y, desarrollado mucho chakra del corazón. V y José Cortés, por favor. El tema también viene un poco porque lo he intuido y creo que también lo he escuchado. A mí me parece que uno de los elementos de la meditación es encontrarse con uno mismo, o lo he entendido mal. Es correcto. Sí, Sí. claro. Pues allí precisamente, y es por eso me ha llamado la atención, ahí precisamente tengo un problema, porque yo no quiero encontrarme conmigo mismo, ¿vale? Porque precisamente porque me conozco, ¿vale? No solamente mi cosa, sino yo me conozco mejor que nadie. Y estoy, en ese sentido, estoy deseando realmente de encontrarme con otra cosa, ¿vale? O sea, no buscar dentro de mí, bueno, igual lo malentiendo, no sé, me corrigen alegremente, pero yo no quiero encontrarme ese tipo de introspección, sino quiero conectarme con algo fuera de mí. Bueno, allí tal vez viene la palabra trascendental, supongo que tiene que ver con eso, ¿no? Pero eso de mirar lo que hay dentro y lo que hay en mí, bueno, el apóstol Pablo, San Pablo dijo en una ocasión, pues yo sé que dentro de mí no mora nada bueno. Y en ese sentido yo simpatizo mucho con San Pablo, porque efectivamente todos tenemos nuestros lados oscuros, ¿no? Y lo sabemos perfectamente. Bien, José Cortés, Sin por favor. embargo, hay que decir que todas las religiones rezan el hecho que Dios está dentro de ti. Así es. Entonces, Y buscar dentro parte de de lo mismo, ¿no? Parte de lo mismo. digo, a lo Justo es lo que yo iba a decir. pero en realidad creo que uno no quiere ver sus debilidades, sino quiere convertir esas debilidades en fortalezas, y para eso está la fe, tu religión, y para eso, pero también hay otras formas de ser mejor, y en eso es buscar dentro de ti, que ahí mora lo divino en algunas religiones, ¿verdad? José Cortés, venga. Yo lo que quiero comentar es que definitivamente que la meditación es algo más universal. O sea, a lo que me refiero es a que quizá para una persona con una fe específica pudiera ser el no entrar en uno mismo como un objetivo, ¿verdad? Lo cual yo creo que está bien. O sea, lo que quiero decir es, para mi gusto, no es bueno el que la meditación la encasillemos en una forma específica. Y, por ejemplo, habrá quien sea católico y lo que busque es encontrar a Dios a través de la meditación fuera de sí mismo, lo cual es muy válido. Y a lo mejor para alguien pudiera buscarse ese Dios interno que según su creencia existe y está bien. Y, por ejemplo, en mi caso particular, yo sí lo he vivido, o sea, sí he vivido ese samadhi en una meditación trascendental. Es por unos segundos una cuestión maravillosa del poder tocar el cielo. Y yo creo que a través de una práctica, yo siempre digo que a lo mejor habrá quien lo pueda hacer inmediatamente o por su preparación o por su alma o lo que sea, lo puede hacer rápidamente. A mí me costó varios años poder lograrlo y yo creo que lo he logrado 3 o 4 veces, esa plenitud que se puede lograr. Pero insisto, es importante dejarlo, para mi gusto, en una situación universal. Un minuto, volvemos.
Bueno, ¿qué se dice en Roma y en París de la meditación? Kasia Buderko, Valentina Larraqui. Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, la meditación se ha vuelto una necesidad absoluta en estos tiempos turbulentos en los que reinan el estrés, la incertidumbre, la ansiedad. En Francia, la meditación significa equilibrio mental, herramienta de calma, relajación, casi siempre en un contexto laico. Y este contexto laico tan francés se muestra generalmente escéptico frente a lo espiritual, lo religioso. En los últimos años, desde la pandemia, se ha popularizado en las empresas, las escuelas, los hospitales, en las casas particulares, el llamado mindfulness. ¿En qué consiste esta práctica? Básicamente en prestar atención al momento presente, dejando de lado el pasado y el futuro, observando los pensamientos sin etiquetarlos como malos o buenos, con la ayuda, por supuesto, de la respiración. Esto lleva a una mejor concentración, un mejor rendimiento. Esto ayuda a prevenir el sufrimiento psíquico. Se estima que 1 de cada 10 franceses practica relajación o meditación al menos una vez por semana. Por un lado, tenemos la meditación propiamente dicha, con los ojos cerrados, un cojín para sentarse y un silencio sepulcral en nuestro entorno. Por otro, nos topamos con los gestos más dinámicos de desconexión, como caminar por el bosque, senderismo, conexión con la naturaleza, yoga, etcétera, etcétera. Es lo que más me gusta y lo que más me ayuda a mí personalmente, caminar descalza sobre la hierba, el pasto y abrazar un árbol. Con esto desaparece de manera prácticamente automática cualquier desorden mental. Ahora, importa mucho la constancia, la regularidad. Lo ideal es meditar todos los días, por lo menos entre 10-20 minutos. Así no solo relajamos la mente, también cambiamos nuestros patrones de reacción emocional. Evitamos recaídas en estrés, insomnio, depresión leve, sin olvidar dolores crónicos. Así que viva la meditación que tanto nos aligera la existencia. La Iglesia Católica ve con buenos ojos la meditación, en el sentido de que es una necesidad que tiene todo ser humano de silencio y de paz. Pero es sobre todo, en la óptica cristiana católica, es la búsqueda de Dios. Es decir, es una forma de oración, es una forma de reflexión encaminada a aislarse para encontrar a Dios, para ponerse en escucha de la palabra de Jesús, del Evangelio, y no tiene tanta importancia el método, porque hay muchos métodos de meditación. Ese es el sentido real de la meditación como búsqueda, y con la ayuda siempre del Espíritu Santo. Es decir, todo está centrado en esta necesidad de entrar en diálogo, en escucha y diálogo con Jesucristo. Esta es para los cristianos, este es el verdadero sentido de la meditación, que está por otra parte presente en todas las religiones. Bueno, eso son las calles de Roma y de París, pero ¿qué se dice aquí en las calles de México? Constanza, Edgar Joaquín. Hola Alberto, estamos aquí en las calles de México para ver qué opina la gente sobre la meditación. ¿Piensas que hoy vivimos demasiado acelerados? Sí, definitivamente, o sea, todo es mucho más rápido. Sí, claro, sobre todo en las ciudades, pues salimos corriendo, no tenemos buena alimentación y sobre todo el sueño también. Luego muchas veces no descansamos, nuestro cerebro está al 1000 por 1, ¿no? Demasiado acelerado,
pero que siento que hoy en día hay más conciencia que antes sobre la meditación. Sí medito y la verdad que me encanta. Me siento diferente cuando lo hago. Pues muchas personas no nos programamos para meditar y creo que sí es muy importante la meditación. Cuando nos levantamos muy temprano y nos damos ese tiempo de meditar, creo que el día podría ser más leve, más organizado y más productivo. Las noticias, la televisión, el internet, la prensa. Antes no existía esa comunicación, entonces todos vivían relativamente más despacio. Hacían sus cosas como debían de hacerla, pero no estaban tan estresados, no estaban tan informados. Y de ahí, pues, ver qué calidad de información es la que obtienes y qué vas a hacer con ella. ¿Qué es más difícil encontrar? ¿El silencio afuera o el silencio adentro? Interesante pregunta. Adentro. A veces traemos tantas cosas en la cabeza que no disfrutamos el espacio, el tiempo, el silencio que hay afuera por todo el ruido que traemos adentro. Dentro, totalmente. Porque es un camino de ida. Siento que te ayuda como a conocerte, como a conectar, como a estar más con el presente. Y justo hoy en día es en lo que más me estoy como concentrando, estudiando, leyendo y es otra cosa. Pues dentro, porque afuera pues ya ves que hay mucha tensión, te encuentras con manifestaciones, con problemas, con muchas cosas y pues por dentro uno tiene que tener un espacio para también deshacer todas esas tensiones, ¿no? Creo que el silencio de afuera lo puedes hacer a un lado, pero encontrar el silencio interior es más trabajo. Y esto, Alberto, es lo que ha opinado la gente de México sobre la meditación. Gracias, Constanza, Eduardo Joaquín. Volvemos. Bueno, se habla mucho de energía, de enfoque interior, de presencia, pero conviene no vaciar estas palabras de sentido. ¿Qué estamos nombrando realmente cuando decimos que una práctica así cambia nuestra energía? ¿Estamos hablando de un lenguaje espiritual, de un equilibrio emocional o de una forma distinta de habitar el cuerpo y la mente? Ulrich. Pues mira, cuando hablas de la energía y hacemos nuestros pranayama y nuestra meditación, verdaderamente te cambia el estado de ánimo, ¿no? Tú puedes llegar cuando te levantas, como bien decían anteriormente, pues no dormiste bien, a lo mejor estás de mal humor y empiezas con estos ejercicios de pranayama y tu meditación y automáticamente... Eso me ha pasado a mí contigo, sí. Ya que estuvimos en tu oficina, ¿no? Sí, claro, efectivamente, cambias. Te cambias, ¿no? Sales con otra persona, ¿no? Se transmutan, ¿no? Entonces estado emocional te cambia y qué bueno, porque de eso se trata, de que seamos pura energía positiva, claro, en este mundo que ahora carece tanto de ella y es muy necesaria. Tata, podéis interrumpir cuando queráis, no seáis tan... No estás meditando. Yo nada más estoy midiendo cuando Tata viene por acá, ¿eh? A ver, Tata, por favor. No, me encanta cómo lo ves y realmente el propósito de cualquier persona que se dedica a algo bueno, podríamos calificarlo así, es que realmente crezca algo bueno dentro de ti, que cambies, ¿por qué no? O sea, deberíamos creer que la gente puede estar mejor, pero si lo vemos en un sentido práctico, la meditación trascendental se ha comprobado con estudios científicos, como te decía, que realmente empiezas a ser una persona espontáneamente más correcta. Yo me he preguntado durante muchos años de qué me ha servido no decir mentiras, por ejemplo. Después de muchos años descubrí que para lo único que me sirvió es para descubrir las mentiras. Y es decir, cuando uno fortalece algún músculo, alguna virtud, algo claro, bueno sucede. Y lo que queremos con la meditación trascendental es simplemente convivir con todas las religiones, con toda la gente que está buscando ser mejor, más creativo, más inteligente, con menos estrés, vivir la vida. No esporádicamente, sino tomar un camino directo, una vía rápida hacia de verdad elevar nuestros estados de conciencia, porque los hay. Pepe Gordon, ¿la meditación es un bálsamo intelectual, mental? También resulta ser bálsamo intelectual y mental, porque cuando se tiene esta quietud, lo que ocurre es que recuperamos esa energía que estaba olvidada. Fíjate que Erich Fromm lo planteaba, creo que de una manera muy lúcida. Decía que el problema que tenemos hoy en día es que en las noches nos las pasamos medio despiertos y de día nos las pasamos medio dormidos, precisamente porque no estamos teniendo recursos de esta inteligencia y esta creatividad que tenemos interiormente. Y en este marco, a mí me interesa algo muy importante. Esta meditación trascendental proviene de una tradición de Oriente. Uno de los representantes de esta tradición fue Maharishi Mahesh Yogi.
Y quiero decir que una de las cuestiones que se plantean desde estas tradiciones antiguas es que cuando uno está tocando la mente en su nivel más profundo, no nada más estás tocando la parte narcisista de ti, o sea, no se trata nada más de un conocimiento o una autorrealización en términos narcisistas, sino que estás tocando, por decirlo así, la fuente de creatividad de toda la naturaleza. Y esto es muy interesante porque hoy en día la ciencia atisba un campo unificado de todas las fuerzas de la naturaleza en donde todos estaríamos integrados. Y esto es muy interesante porque implica la diferencia entre vernos como olas individuales o como océano. Si la ola se asienta en un estado de quietud, de repente se da cuenta que es océano. Y entonces estamos hablando de la apertura de la percepción y de verdad comunicarnos con el otro, comunicarnos con lo que está afuera, comunicarnos con lo sagrado que puede estar en la vida misma de una manera más abierta, porque estamos más abiertos nosotros mismos a esta experiencia. V. Pues mi reflexión sería lo primero que nos hace falta, obviamente, bueno, ustedes lo saben, pero hay mucha gente allí fuera que no lo saben, por lo visto, es encontrar un momento para parar. O sea, buscar un oasis durante el día donde simplemente dejas que el mundo se vaya al garete y ahora pues es el momento que tú... Es el mejor, ¿eh? Es el mejor. Que tú te fijes en lo tuyo, ¿vale? Claro. Pues obviamente yo no puedo hablar de su manera de meditación, pero hablo de la mía, de la cristiana. Entonces esto para mí es la oración y no solamente lo tengo por la mañana, lo tengo también por la noche y al poder ser durante el día. Y duermo como un bebé todos los días y gracias a Dios, nunca mejor dicho. Y la otra cosa que me parece muy importante todo esto, ¿vale? Si yo estoy tranquilo, esto para mí está muy bien, ¿vale? Pero yo quiero que también los que están rodeándome también sienten lo mismo. O sea, yo no quiero que alguien esté en mi presencia y dice, bueno, que tío más, qué sé yo, antipático. O sea, eso es lo que a veces dice las malas vibraciones y todo esto. Bueno, yo quiero tener buenas vibraciones. Quiero decir, yo quiero transmitir lo que yo he recibido de lo que creo viene de Dios. Entonces, sí, para mí esto es importante, pero también debería ser importante para los demás. No solamente tener un oasis para mí, sino también ser un oasis para otros. Bueno, con esto ya. José Cortés, una pregunta. ¿La meditación puede favorecer vivir una vida más larga, más longeva? Bueno, ahí hay una controversia, ¿verdad? Porque hay quienes piensan que la vida ya tenemos una raya y no importa lo que hagamos, vamos a caer en esa raya. Y hay otras personas que opinan que esa raya es movible y que podemos aumentar nuestra cantidad de vida. No quisiera entrar en esa controversia, pero sí puedo decir que sea cualquiera de las dos opciones, lo que sí es seguro es que la calidad de vida sí mejora. Aunque no se moviera la raya, si vamos a vivir 70 años, 80, 90, esos años los vamos a vivir con mejor calidad si lo hacemos a través de la práctica constante de la meditación. Correcto. Uri. Y cuando le agregas otra vez los ejercicios de respiración, pues vas a oxigenar todo tu cuerpo, vas a oxigenar todas tus células y evidentemente yo creo que sí puedes pasar de esa raya, ¿no? Como han dicho muchos yogis, también la ley del karma también se le puede dar un poquito la vuelta. Una ayudadita, ¿eh? Yo quisiera decir que me encanta que dices, ojalá yo transmite, lo transmite súper. Tienes una Pues muchas gracias. Bueno, es una dulzura muy particular, lo mismo que José y Ulrich y Albertito y Pepe. La verdad, es un grupazo. Es bonito estar en un grupo que lo único que busca es dar bienestar a las personas. Bueno, pues en este grupo yo me gustaría que tuvierais una reflexión final sobre este tema tan interesante como es la meditación. Empiezo contigo, José Gómez. Mira, cuando se abre la percepción, hay cambios en nuestro entorno, hay cambios en nuestro medio ambiente. Y esto es muy importante. Yo pienso que cuando se introduce un poquito de orden y coherencia y armonía, eso tiene un efecto muy profundo alrededor. Recuerdo que en una ocasión, en una de las utopías, que así se llaman, unos espacios que se están elaborando en la Ciudad de México para precisamente tener más inteligencia y creatividad en esos centros, estábamos oyendo el himno a la alegría. Vimos unos muchachitos que estaban cantando el himno a la alegría, unas niñas y unos niños,
Y cuando la maestra nos vio al final, se acercó con nosotros y nos dijo, miren, lo que queremos aquí es cambiar la nota roja en nota musical. Y de lo que se trata precisamente con la meditación es que tenemos un estado de mayor quietud y se abren las puertas de la percepción. Y entonces termino con algo que me parece precioso que mencionaba Aldous Huxley, de qué es lo que quiere decir abrir las puertas de la percepción. Aldous Huxley escribió un libro precioso que se llama The Doors of Perception, que es precisamente la clave del grupo de rock The Doors. Ellos lo tomaron de Aldous Huxley, The Doors of Perception. Y entonces, cuando se abre la percepción, ¿qué es lo que pasa? Él los describía de esta manera. Decía, cuando el mar fluye en nuestras venas, cuando nuestras joyas son las estrellas, cuando todas las cosas se perciben como infinitas y sagradas, ¿qué motivo habría por la codicia o la presunción, por la búsqueda de poder o las formas más tristes de placer? Estamos hablando de lo que quiere decir abrir las ventanas de la percepción. Correcto. Muchas gracias, José Cortés. Bueno, la verdad es que yo lo que creo acerca de la meditación es que es una herramienta, así la quiero ver, como una herramienta que tenemos hoy para poder gestionar mejor nuestras vidas, sobre todo quienes vivimos en ciudades, que estamos todo el tiempo estresados, persiguiendo la chuleta, como se dice vulgarmente, y la meditación viene a ser un contrapeso a todo este estrés y todos estos niveles altos de cortisol, y que la verdad creo que es una tarea de todos quienes la practicamos, el llevarla hacia la mayor cantidad de personas que se pueda. V, querido. Mi resumen es el que vive en paz consigo mismo, el que vive en paz con los demás y el que vive en paz con Dios tiene no solamente una excelente vida, sino también va a vivir más tiempo. Yo creo que esto se ha comprobado. Yo tengo por lo menos en la mente algunas estadísticas, por eso los teólogos pues llegan casi todos a 100 años. Bueno, no sé si es por eso. Mañana nos volvemos teólogos. Cata, por favor. Bueno, pues agradecerte, Alberto, este espacio y de verdad la compañía tan preciosa con la que nos has convocado, y decir que a mí me recordaste a Hermann Hesse, que decía en su prólogo, decía algo así como, no he sido un hombre que busca, no he sido un hombre que sabe, ni lo soy aún, soy un hombre que busca, pero ya no busco en los libros ni en las personas, empiezo a escuchar lo que mi sangre murmura en mí. Y eso debería ser meditar. Debe ser Hermann Hesse. Ulrich. Pues mira, medita, yo recomiendo que las personas meditemos para conocernos a nosotros mismos y así conocerás a tu ser interno y a tu ser supremo. Ulrich Zata, José Gordon, José Cortés, V, gracias a todos por haber estado con nosotros en este episodio de la meditación. Gracias también al Hotel Fiesta Americana Reforma, a Travelty, a Grupo Posadas, a Nanofarmacia, y decirles que quizás no necesitamos cambiar toda la vida de golpe para vivir mejor. A veces basta con algo más sencillo y más difícil a la vez. Detenerse, respirar, escuchar un poco más el ruido que llevamos dentro. En un tiempo acelerado, la meditación sigue recordándonos algo esencial, que parar también es una forma de avanzar. Esto fue Expediente Peláez. Hasta la próxima.